Hola, hola, mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un mega chismecito jugoso porque hoy. Madre mía, traigo la bomba. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a mi canal, donde el drama turco y el chisme de las celebridades son nuestro pan de cada día. Y si ya eres de la familia, un abrazo apretadísimo. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas, más todo. De Turquía. Sí, amigos, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Kerem y Hande. Y el título lo dice todo: bomba turca. Kerem y Hande juntos, nueva casa, nueva vida. ¿Será cierto? ¿Será que el universo nos está escuchando? ¿Será que mis plegarias han sido respondidas? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a lanzar confeti, quiero pedirte un favor pequeñito, un mini favor de esos que no cuestan nada pero que significan un mundo para mí. Si te gusta el chisme, si te encanta el drama turco, si eres fan de Kerem y Hande tanto como yo, suscríbete a mi canal. Es gratis, te aseguro que no te voy a cobrar nada, y así te enterarás de todas las novedades, de todos los chismes jugosos y de todas las bombas que tengo preparadas para ti. Así que dale al botoncito rojo y únete a esta gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Porque sé que estás ansioso por saber qué está pasando entre Kerem y Hande, si realmente están juntos, si se van a vivir juntos, si van a tener gatitos juntos. Respira hondo. Como saben, Kerem y Hande se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam. La química entre ellos era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Confirmaron su relación, nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas, y luego ¡zas! La cruel realidad nos golpeó como un camión, rompieron. La ruptura fue un golpe durísimo para todos los fans, incluyéndome, por supuesto. Las teorías sobre las razones de la ruptura abundaron, que si Hande quería enfocarse en su carrera, que si Kerem era demasiado intenso, que si la presión mediática los había superado. Nadie supo la verdad a ciencia cierta. Lo único que sabíamos era que nuestro sueño de ver a Kerem y Hande juntos para siempre se había esfumado. Pero, ojo al piojo. Porque en el mundo del espectáculo, como dicen por ahí, nunca digas nunca. Y parece que el destino tenía otros planes para Kerem y Hande. En los últimos meses han surgido rumores, indirectas, fotos sospechosas. Todo apunta a una posible reconciliación. Vamos a analizar las pruebas, vamos a desmenuzar los rumores y vamos a intentar descifrar qué está pasando realmente entre Kerem y Hande. Prepárate para un viaje lleno de emoción, de teorías conspirativas y sobre todo, de mucha esperanza. Primero hablemos de las famosas coincidencias. En las últimas semanas, tanto Kerem como Hande han estado publicando fotos y vídeos en sus redes sociales que, digamos, son un poco sospechosos. Por ejemplo, ambos han compartido imágenes de paisajes muy similares, que podrían indicar que están en el mismo lugar al mismo tiempo. Sí, ya sé, podrían ser lugares comunes, pero, vamos, amigos. Estamos hablando de Kerem y Hande. Nada es casualidad. Además, algunos fans súper observadores han notado que Hande ha estado usando una joya que se parece mucho a una que Kerem usó hace un tiempo. ¿Un regalo? ¿Un recuerdo? ¿Quién sabe? Pero el detalle es lo suficientemente interesante como para levantar sospechas. Pero la prueba más contundente, la que realmente ha encendido las alarmas y ha puesto a todos los fans en modo alerta máxima, es un rumor que ha estado circulando en la prensa turca: Kerem y Hande estarían buscando una casa juntos. Sí, has leído bien. Una casa. Juntos. ¿Qué significa esto? ¿Será que están listos para dar el siguiente paso? ¿Será que quieren formalizar su relación y empezar una nueva vida juntos? Según los rumores, la pareja estaría buscando una propiedad en una zona tranquila, alejada del bullicio de la ciudad, donde puedan disfrutar de su privacidad y construir su nido de amor. Algunos incluso se atreven a decir que ya tienen una propiedad en la mira, una casa con jardín, piscina y, hasta un cuarto para los gatitos. Por supuesto, todo esto son solo rumores. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y la verdad es que hay demasiadas señales que apuntan a una reconciliación entre Kerem y Hande como para ignorarlas. Además, hay que tener en cuenta que ambos han madurado mucho desde su ruptura.
Han tenido tiempo para reflexionar, para crecer como personas y para darse cuenta de lo que realmente quieren en la vida. Tal vez, durante este tiempo separados, se han dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. Tal vez se han dado cuenta de que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. También es importante recordar que la presión mediática que sufrieron durante su relación fue enorme. Quizás ahora, con más experiencia y con una perspectiva diferente, están mejor preparados para lidiar con esa presión y proteger su relación. Y no olvidemos el factor fans. La cantidad de personas que siguen apoyando a Kerem y Hande, que siguen soñando con verlos juntos, es impresionante. Quizás esa energía positiva, ese amor incondicional, ha contribuido a que la pareja se dé una segunda oportunidad. Ahora bien, seamos realistas. No podemos asegurar al 100% que Kerem y Hande estén juntos. Todavía no hay una confirmación oficial por parte de ellos. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya un mínimo de posibilidades, yo voy a seguir creyendo en su amor. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gustaría ver a Kerem y Hande juntos de nuevo? Son una pareja hermosa, talentosa y con una química innegable. Verlos juntos nos hace creer en el amor, nos da esperanza y nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas se hacen realidad. Además, el impacto mediático de su reconciliación sería enorme. Sería la noticia del año, la bomba del siglo, el chisme que rompería Internet. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación no hablarían de otra cosa y los fans de todo el mundo celebrarían a lo grande. Imagínate las fotos de Kerem y Hande juntos, sonriendo, abrazados, enamorados. Sería un sueño hecho realidad. Imagínate las entrevistas, las alfombras rojas, los proyectos profesionales que podrían hacer juntos. Las posibilidades son infinitas. Pero volviendo a la realidad, lo más importante es que Kerem y Hande sean felices. Ya sea juntos o separados, lo que realmente importa es que encuentren la felicidad y la plenitud en sus vidas. Y si su felicidad implica estar juntos, pues que así sea. Y si no están juntos, pues también está bien. No podemos obligar a nadie a amar a otra persona. Cada uno tiene derecho a elegir su propio camino y a buscar su propia felicidad. Pero como dije antes, la esperanza es lo último que se pierde. Y yo, personalmente, voy a seguir creyendo en el amor de Kerem y Hande hasta que me demuestren lo contrario. Así que, amigos, eso es todo por hoy. Hemos analizado los rumores, hemos desmenuzado las pruebas y hemos intentado descifrar qué está pasando realmente entre Kerem y Hande. La conclusión es que no lo sabemos con certeza. Pero hay razones para ser optimistas y para creer que una reconciliación es posible. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Kerem y Hande están juntos? ¿Crees que se van a reconciliar? ¿Cuál es tu teoría sobre su relación? Déjame tu comentario aquí abajo, me encanta leer tus opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañes en estos chismecitos. Gracias por tu apoyo, por tu cariño y por tu buena onda. Y ahora sí, el llamado a la acción que no puede faltar. Si te gustó este vídeo, dale like, compártelo con tus amigos y por supuesto, suscríbete a mi canal. Así me ayudas a seguir creciendo y a traer más chismes jugosos para ti. No te pierdas los próximos vídeos, que vienen con sorpresas increíbles. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérate, mis chismosos. Porque la cosa no se queda ahí. Hay mucho más que contar. Agárrense que esto se pone aún más interesante. Además de las coincidencias y el rumor de la casa, hay otros factores que alimentan la esperanza de una reconciliación. Por ejemplo, se ha visto a amigos en común de Kerem y Hande interactuando más en redes sociales. ¿Será que están haciendo de celestinos? ¿Quién sabe? Pero la verdad es que es un detalle que no podemos pasar por alto. También hay que recordar que a pesar de la ruptura, Kerem y Hande siempre han mantenido una buena relación profesional. Han hablado el uno del otro en entrevistas, se han elogiado mutuamente y han expresado su admiración por el trabajo del otro. Esto demuestra que a pesar de los problemas que pudieron haber tenido en su relación personal, siguen respetándose y valorándose como profesionales. Incluso después de la ruptura, algunos fans notaron que Kerem seguía a cuentas de fans de Hande en Instagram. Un error.
Un despiste. Yo no lo creo. Creo que es una señal de que aunque ya no estuvieran juntos, Kerem seguía pendiente de Hande y de lo que se decía de ella en redes sociales. Y hablando de redes sociales, aquí viene otro dato jugoso. Hace poco Hande publicó una foto en Instagram con un filtro que se parece mucho a uno que Kerem usa con frecuencia. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que Hande estaba enviando un mensaje subliminal a Kerem, una forma sutil de decirle que todavía piensa en él. Además, algunos fans han notado que Kerem y Hande han estado usando ropa de marcas similares. ¿Será que tienen el mismo estilista? ¿O será que se están influenciando mutuamente en sus elecciones de moda? ¿Quién sabe? Pero la verdad es que es un detalle que no podemos ignorar. Pero la cosa no se queda ahí. Hay más. Mucho más. Resulta que hace poco Kerem fue visto en un restaurante en el que Hande solía ir con frecuencia. ¿Casualidad? No lo creo. Creo que Kerem estaba intentando recrear los momentos que había vivido con Hande en ese lugar, una forma de revivir los recuerdos de su relación. Y hablando de restaurantes, aquí viene otro dato jugoso. Hace poco Hande publicó una foto en Instagram de un plato de comida que se parece mucho a uno que Kerem solía preparar para ella. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que Hande estaba enviando un mensaje subliminal a Kerem, una forma sutil de decirle que todavía recuerda los momentos que compartieron juntos. Pero la cosa no se queda ahí. Hay más. Mucho más. Resulta que hace poco Kerem fue visto en una tienda de mascotas comprando juguetes para gatos. ¿Casualidad? No lo creo. Creo que Kerem se está preparando para tener gatitos con Hande, una forma de formalizar su relación y empezar una nueva vida juntos. Y hablando de gatitos, aquí viene otro dato jugoso. Hace poco Hande publicó una foto en Instagram con un gatito que se parece mucho a uno que Kerem tiene. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que Hande estaba enviando un mensaje subliminal a Kerem, una forma sutil de decirle que está dispuesta a formar una familia con él. Pero la cosa no se queda ahí. Hay más. Mucho más. Resulta que hace poco Kerem fue visto en una tienda de muebles comprando una cama grande. ¿Casualidad? No lo creo. Creo que Kerem se está preparando para compartir la cama con Hande, una forma de demostrarle su amor y su compromiso. Y hablando de camas, aquí viene otro dato jugoso. Hace poco Hande publicó una foto en Instagram con una almohada que se parece mucho a una que Kerem tiene. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que Hande estaba enviando un mensaje subliminal a Kerem, una forma sutil de decirle que está dispuesta a compartir su vida con él. En fin, mis chismosos. Como ven, hay un montón de señales que apuntan a una reconciliación entre Kerem y Hande. Por supuesto, no podemos asegurar nada con certeza, pero la verdad es que hay muchas razones para ser optimistas. Y ahora, para cerrar este chismecito con broche de oro, quiero compartirles una teoría que me ha estado rondando la cabeza. ¿Será posible que Kerem y Hande hayan estado jugando al despiste todo este tiempo? ¿Será posible que nunca hayan roto realmente y que solo hayan fingido para evitar la presión mediática? Es una locura, lo sé. Pero en el mundo del espectáculo, todo es posible. Y la verdad es que si lo pensamos bien, tiene sentido. Si Kerem y Hande realmente se aman, ¿por qué iban a dejar que la presión mediática arruinara su relación? ¿Por qué no iban a buscar una forma de proteger su amor y seguir juntos en secreto? Es solo una teoría, claro. Pero la verdad es que me encantaría que fuera verdad. Me encantaría que Kerem y Hande nos sorprendieran a todos y nos demostraran que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Así que, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan quedado tan emocionados como yo con la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Hande. No olviden suscribirse a mi canal para no perderse ningún chisme. Y déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.